Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, habitando en el reino de Dios en el interior de tu corazón, como dice el Salmo 24. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Hoy 20 de diciembre del año 2022, en Campus, en Alegro, por lo cual me alegro y espero que todos se alegren en el Señor. El gaudete, el gozo de estar esperando el nacimiento de nuestro niño Jesús, el Immanuel, Dios con nosotros, en nosotros y entre nosotros. El próximo 25 de diciembre de este año, domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, todos. Él reinará por siempre, por siempre, por siempre, jamás en nuestros corazones. Amén, que así sea. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en la Fundación Ama Ya. Meditando en la palabra de Dios, en la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Santísima Siempre Virgen María, en el Evangelio de San Lucas, el famoso fiat, que María se fiat en el Señor y le dice sí a avanzar todo este proceso de salvación en el Mesías que engendra en su cuerpo, en su vientre y en su espíritu, como también José, padre putativo, lo acepta en su mundo, en su realidad y en su ser. Esa Santísima Trinidad del pesebre, Jesús, María y José, sea la que acontezca hoy en gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y nos prepare en gracia de Dios para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy, tomando también del profeta Isaías la segunda anunciación de Emmanuel, Dios en nosotros, entre nosotros y con nosotros, tomando todas nuestras miserias humanas, toda nuestra condición humana, nuestras circunstancias humanas, también creadas muchas veces por el enemigo, otras veces por nosotros mismos, en no saber leer la realidad, no saber en fe, en gracia de Dios, aceptar su voluntad y hacer el discernimiento, como lo dice el Espíritu Santo. Es por ello entonces que en el libro de Isaías, en el capítulo 7, entre los versículos 10 y siguientes, acerca del segundo mensaje, el nacimiento de Emmanuel. El Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, el que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel, pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. Esto se refiere al rey de Asiria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 24 nos unimos en alabanza. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la Gloria.
es en el Salmo de David. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. El Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso, es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, entre los versículos 26 y 38. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo podría suceder esto si no vivo con ningún hombre?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible». Entonces María dijo: «Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, maravillosa anunciación del arcángel San Gabriel que ha acontecido por estos días en la meditación de la palabra de Dios, según hemos conmemorado en nuestra Santa Iglesia Católica. Ayer se hacía la anunciación a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista. Hoy
la anunciación a la Virgen María cuando ya en el vientre de la madre de Juan Bautista Isabel ya llevaba 6 meses de gestación la criatura. Y Zacarías ya llevaba un tiempecito de estar mudo por haber dudado de la palabra del arcángel San Gabriel, hablando en potestad que le confiere el Padre Creador, en hacer su santa voluntad, anunciar la palabra de Dios y ponerla por acción creadora, que acontezca en ese ser, en este caso María Santísima y en el que se mencionaba ayer, Isabel, su prima. Y esta relación entre Juan Bautista y Jesús siempre ha estado, está y estará siempre en el alma, en un alma que es nuestra Santa Iglesia. También está en nuestro corazón, porque es la presencia de Dios vivo. Amén. Está entrando el Rey de la Gloria y quedarse allí por siempre hasta llevarnos a la vida eterna en Jesús, con Jesús, y para dar gloria a Dios por la misma misión que Jesús acontece en la humanidad, en esta encarnación maravillosa en María Santísima. Por eso, mis seres amados, en la narrativa que se hace allí del evangelista San Lucas, por su interpretación que hace de los hechos, de los acontecimientos, de los contextos, en el pueblo de Israel, bien se ha dicho por los sabedores, los sabios, los conocedores, porque han conocido con Dios, lo han sentido en su corazón y han tenido manifestaciones, revelaciones y por tanto interpretaciones profundas desde el corazón, desde una fe, más que por la razón, que por el entendimiento y las lógicas humanas y los conceptos y las teorías, no, y menos por boca de otros, sin haber confirmado, sin haberlo valorado, sin haber tenido su propia experiencia. Esto ocurre con la niña María. ¿Qué podrá sentir una niña a esa edad, 12 años, adolescente, para nuestra época, en un tiempo de Israel donde tenían que empezar de muy rápido a desposarse, a casarse, a acontecer en un santo matrimonio, en Dios? ¿Por qué? Porque eran muy altas las muertes, eran muy altas las enfermedades y eran muy altas las vulnerabilidades que asociaba el ser humano, sobre todo la mujer. Entonces emprendían muy rápido a tener muchos hijos para que al menos se salvaran algunos. En algún momento lo interpretaba el reverendo Fabio Giraldo. Pero amén de esa situación cultural, social y natural en que se daban estas realidades para entonces, nuestra Santísima Virgen María no está considerando ello, sino que en fe comprende en el corazón lo que está sucediendo, siente esa pasión, sentirá también esa misma pasión de madre, de emoción, de gozo, de alegría, que le puede quedar en el momento una sensación de vacío, de ansiedad, de temor, pero no de temor de Dios, sino de temor frente a lo que en realidad podría estar sucediendo. ¿Qué dirías tú, mujercita, si te llegara a suceder eso y no conoces varón? O sea, no has tenido relaciones sexuales con nadie, no has tenido vida marital con nadie, no has tenido una vida de pareja con nadie, aunque ya la familia Anahuín, Ana, la madre, y Joaquín, el padre, por su lado con la María Santísima, pero también por allí Zacarías, con Isabel y sus familias ya tenían con María la de Cleofás, este pequeño grupo de Nazaret ya tenían un trabajo muy profundo en la lectura de la Torá, en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento, la ley mosaica, la ley de Moisés, del pueblo judío, y lo mismo las prácticas y las costumbres. Recuerden, hemos venido meditando sobre ello.
de lo que más se pedía sobre todo el hombre, porque era una sociedad muy machista, era tener mucha familia. Esa era la bendición en Dios, la fertilidad. Y por lo tanto tener mucha prosperidad en material orgánico, tierras, y lo que las tierras producen, llamadas riquezas. Esa era la mayor gloria de Dios, o así se medía, se interpretaba, se valoraba dentro de la lógica humana. Pero cuando se obra en fe, no se le ponen talanqueras, no se le ponen obstáculos, no se le ponen preguntas ociosas. Nuestra Virgencita María le pregunta inocentemente, empieza una conversación muy amable con el arcángel San Gabriel, y él le va orientando, le va explicando, le va ayudando a comprender desde la divinidad lo que desde la humanidad es imposible, y de lo que en la cultura que acontecía en ese momento también es imposible. ¿Por qué? Porque es que no lo va a tener a Jesús por mérito propio, por su logro, ni por una relación. Lo va a tener por gracia de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Y es Dios el que hace su santa voluntad. Y es Dios el que ese santo deseo lo inspira, lo respira y nunca expira, porque es el Verbo eterno, el Verbo hecho carne. Y Dios quería que fuera así, para entramar esa realidad en la humanidad con la divinidad a través de Jesús, con la gracia del Espíritu Santo y el Padre Creador. Ahí está la Trinidad. Porque tiene que ser perfecto, porque Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Él es el que dice cómo es el plan, cuál es el plan y para qué es el plan. Y eso no hay que entenderlo, ni comprenderlo, ni trascenderlo, no, eso es Él en su Santísima Trinidad. Uno va pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para tener desde la divinidad esa sabiduría en la oración, la meditación, el ayuno y la acción, con una vida sacramental del bautismo, la comunión, la confesión, el pecado que nos separa de Dios, ir venciendo el pecado como lo hizo Jesús en nuestro propio corazón, irlo atenuando, mitigando, anulando, para hacernos santos, enamorados de Cristo, en Cristo y por Cristo, para en esa santificación alcanzar y seguirle diciendo sí, como se le dijo desde el bautismo, a Dios, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Ese llamado que le hacía el arcángel San Gabriel, sin que eso resulte la comparación atrevida, a nuestra Santísima Virgen María nos lo hace Dios a nosotros hoy día. Esa anunciación, bueno, el reino de Dios está entrando a tu corazón, déjalo entrar, déjalo permanecer, déjalo acontecer. Vive en Él, habita en Él, co-crea en ese reino con Dios, de la mano de Dios, a la derecha de Dios, no al revés, no bajo pretensiones humanas, no bajo lógicas humanas, no bajo cálculos humanos, no. Por eso entonces ahí es muy clara la palabra, y en el profeta Isaías, también cuando se hace la anunciación de continuar en el reino de David, fue la promesa cumplida de Dios a través de Jesucristo, que nacería un rey que le daría por siempre, por siempre, por siempre el reinado, que empezó con lo más pequeño, David, el más pequeño, María, la más pequeña, la más humilde, Nazaret, el pueblo más pequeño de Israel, porque Jesús hace a la inversa la kenosis, Él se abaja a lo más mínimo para levantar desde ahí una criatura, un bebé, el niño Jesús, y levantar toda la majestuosidad del poder hasta el reino de los cielos, porque ahí es donde se ha establecido el reino de los cielos para siempre, porque si se hace al alcance de lo humano ya se hubieran corrompido, se hubiera pervertido, se hubiera poluido, y eso no lo quiere Dios, porque su obra es perfecta, nos ha hecho perfectos y nos ama, y quiere que continuemos en esa labor. De manera que, mis seres amados, aquí libre de toda pretensión, de reflexión, de pasión, es en el corazón sentir esa experiencia de vida. La pregunta de hoy para trabajar es esa: ¿cuál ha sido tu experiencia de vida mística con Dios? ¿En qué momento de tu vida, de tu historia de vida ha acontecido? Pídele ayuda a Dios.
en oración. El que puede entrar a todas las páginas de la historia de tu vida, como decía Fray Nelson en algún momento en uno de sus retiros, que entre allí y de esa página de tu vida, un día en miniatura, una vida pequeña, de esa vida eterna, te denuncie, te anuncie qué fue lo que te hizo exaltar en la condición como hijo de Dios, como hija de Dios. Y de ahí puedes empezar a decir, esta fue la experiencia de vida que marcó mi vida y me abrió el camino a una vida eterna. Amén, que así sea. Y en algún momento podremos compartirlo, qué bueno podría ser. Y tejer de todas esas experiencias de vida en amor, obviamente el amor de Dios, que es infinito, la misericordia divina y la compasión, tener perspectivas de una vida en unidad, en dignidad y en humildad. Amén, que así sea. Un abrazo fraternal, muchas gracias.